Por favor, entren, no salgan, porque yo acá en el TIN tengo un sistema donde puedo registrar cada el alumno cuando sale, qué tiempo demora nuevamente en entrar, y eso voy a tomarlo en cuenta para que no me hagan el avión. Por ejemplo, en la clase de ayer, varios han salido y ya no han regresado, o han regresado cuando ya faltaba 10 minutos para finalizar, y eso no vale. Es como que si no estuviera. Yo acá estoy. Si me hacen alguna queja en relación a la asistencia, yo tengo como respaldar el apoyo, o sea, porque yo tengo que ustedes aprendan. Yo quiero que ustedes aprendan. Por mí no les tomaría a la asistencia, no, pero yo quiero que ustedes aprendan, sean buenos médicos, no pasaditos por agua caliente, porque así uno se va estudiando, sacando imágenes, porque a veces es bien difícil encontrar una enfermedad de Whipple en el hospital, ¿no? Como esclerodermia sí hay, ¿no? Pero a veces son tratados en consultorio y muchas veces les piden exámenes por imagen. ¿Ya? Entonces en esclerodermia tenemos que también bajar en internet o libros, pegar, ¿no? Buscar, tomar fotos y para que ustedes vean, ¿no? Entonces algunas literaturas que yo pongo acá a veces es que no tengo las imágenes, pero se presentan. En cualquier momento de nuestra actividad médica ustedes van a ver una enfermedad de Whipple. Es rarísimo. En esclerodermia sí se ve, pero más se ve en esófago. En el aparato intestinal es únicamente ver el peristaltismo disminuido y no hay otra cosa, ¿no? Bueno, nos quedamos acá. Creo que ya están todos completos, ¿ya? Bien. En cuanto a la enfermedad de Whipple, mayormente ustedes ya saben la clínica, ¿no? Ahí está torrea, baja de peso, el dolor abdominal, que es constante, ¿no? Es cíclico también. Se acompaña con diarrea, fiebre. A los hallazgos radiológicos vamos a encontrar alteración en cuanto a los pliegues del tracto intestinal. En las válvulas conniventes, estas están gruesas y vamos a encontrar ciertas nodularidades en ellas, en las válvulas. Es por eso hacer un adecuado tránsito intestinal, ¿ya? Pero no hay alteración en cuanto a la dilatación. No pasan los 3 centímetros de diámetro, se mantiene el calibre normal del intestino, sino que las válvulas están ligeramente engrosadas, nada más, y ciertas nodularidades. Es por eso que se tiene que hacer, como les dije, un buen tránsito intestinal. Y la mayor patología o los mayores hallazgos de la enfermedad de Whipple los vamos a encontrar en la segunda porción, ¿no? Del tubo digestivo intestinal delgado, o sea, no en el duodeno, sino en el yeyuno. En el yeyuno vamos a encontrar las válvulas conniventes ligeramente gruesas, con ciertos pequeños nódulos en la submucosa o en la mucosa. No hay dilatación, se mantienen igual las imágenes, ¿no? Del intestino delgado, sobre todo, donde se ve estas alteraciones, habíamos dicho, en el yeyuno. En cuanto a la esclerodermia, también nos va a ayudar el tránsito intestinal. Si queremos ver la patología que es fija en el esófago, pedimos un esófago al doble contraste. Y vamos a encontrar dilatación y alteración en cuanto al peristaltismo. El peristaltismo va a estar disminuido a nivel del esófago y vamos a encontrar el esfínter esofágico inferior bien abierto y por lo tanto va a haber reflujo gastroesofágico. Y si es a nivel intestinal, asas delgadas sobre todo, el peristaltismo va a estar bien lento, o sea que va a haber el vaciamiento intestinal va a ser lentísimo y vamos a tener controles, por ejemplo, si hacemos un tránsito intestinal, toma a las 9 de la mañana, a las 9:30 que le toca el primer control, vemos que todavía está
el sulfato de bario en el estómago, no ha pasado al marco duodenal. Si tomamos un control de 2 horas, deberíamos de ver ya este cemento de las asas delgadas, pero el yeyuno, y más bien recién estamos viendo el marco duodenal con el contraste del sulfato de bario, ¿no? Entonces, esa es la función de la esclerodermia cuando afecta el esófago y cuando afecta las asas delgadas. Y la alteración la vamos a ver en la segunda porción del duodeno, o sea que ahí va a haber el peristaltismo recontra lento y vamos a ver pues una demora, ¿no? Que el bario llegue a ese segmento. En cuanto a la mala absorción, hay diferentes causas. Acá vamos a encontrar áreas de dilatación segmentaria a nivel del yeyuno medio y del yeyuno distal. Va a haber una hipersecreción, o sea que el bario, el sulfato de bario, cuando lo vemos en las asas intestinales, puede estar segmental, está esparcido como si se hubiera fragmentado. O vamos a encontrar el signo de la nieve, vamos a encontrar un montón de puntitos blancos en las asas intestinales. Aparte, también vamos a encontrar que en algunos segmentos del intestino el bario forma como un molde, el signo del Mougla, ¿ya? También vamos a encontrar pérdida del peristaltismo o pliegues en algunos segmentos del intestino delgado, ¿ya? Ausencia de intestino, como en otros vamos a ver que las asas se ven, así, asas entrecortadas las vamos a ver. Y sobre todo que ustedes ya conocen la clínica. Bueno, esto no tiene nada que ver con las entidades que acabamos de mencionar, con enfermedad de Whipple, la esclerodermia y el síndrome de mala absorción. Este es un hallazgo que no es común ver, ¿no? Cuando uno hace un estudio de esófago, estómago y marco duodenal con sulfato de bario. Acuérdense que el paciente está en ayunas. Entonces, esto fue un hallazgo casual donde estamos viendo, miren, el estómago. No está completamente distendido, ya prácticamente el paciente eructó y pero vemos los pliegues, ¿no? Los surcos están ligeramente gruesos, ¿no? Pero al menos no hay alteración en la curvatura menor ni en la curvatura mayor. Vemos acá el bulbo, se angula, miren, es una forma caprichosa. Acá vemos la segunda porción del duodeno, ¿no? Pero acá vemos, esto ya es el yeyuno, y encontramos imágenes de adición. Miren, acá hay una pequeña, parece un honguito, acá hay una más grande, y múltiples imágenes de adición. Estos son, miren, son divertículos que no es normal encontrar en la cuarta porción y en el yeyuno. Vean, divertículos en intestino delgado. Es rarísimo. A veces se ve uno o dos, pero en el marco duodenal, sobre todo en la tercera porción, o en el segmento proximal del yeyuno, pero vemos acá varias imágenes de adición. Esa es una diverticulosis a nivel del yeyuno. Esta es la enfermedad de Crohn, uno de los signos radiológicos. Vamos a ver, miren, ¿no? Acá vemos la apéndice larga. Esta es la enfermedad de Crohn, que puede encontrarse en cualquier segmento del intestino, ¿ya? Del intestino delgado. Acá lo vemos en el segmento distal, que es lo clásico, ¿no? Segmento distal del ilion. Vemos múltiples imágenes, ¿no? De ulceraciones delgadas, transversales también, ¿no? En el segmento distal del ilion. Y si ustedes ven, parece que fuera un empedrado. Estas imágenes radiolúcidas traducen un empedrado. Bien, siguiendo con la enfermedad de Crohn, lo más característico, igual, en el segmento distal del ilion, vamos a ver, este es el signo del asa orgullosa, así le llaman. El signo del asa orgullosa, el segmento distal,
El ilium, este es el ilium, lo que está con flechas rojitas, ¿no? Miren el calibre, bien estenosado, el calibre bien disminuido del ilium. Pero acá no vemos fístula, únicamente vemos el alargamiento del ilium, ¿ya? Por eso que le llaman, bueno, yo primera vez que escucho el signo del asa orgullosa. Ya cuando ustedes escuchen ese signo, entonces ustedes pónganlo como referencia que estamos tratando de una enfermedad de Crohn. Acá también lo vemos, igual es el signo de asa orgullosa. Miren, acá está un poquito más dilatado el segmento distal o terminal del ilium. Y acá lo vemos, acá se ha hecho, este es un tránsito intestinal por si acaso, se ha hecho una compresión en el segmento distal y lo vemos así, muy diferente. Acá ya está un poquito más lleno, ¿no? Y no se representa muy bien el segmento distal del ilio. Acá lo vemos igual. También le llaman, aparte del signo orgulloso, de las orgullosas, también se conoce mucho mejor con el signo de la cuerda o de Cantor, ¿ya? Acuérdense, si escuchan esta palabra, el signo de la cuerda o de Cantor, o este de acá, el signo de la orgullosa, que es lo mismo, acuérdense que estamos hablando de la enfermedad propiamente dicha, que es la enfermedad de Crohn. Bien, acá es para poder representar y orientarnos, ¿no? En este tránsito intestinal. Tenemos acá parte del estómago, el marco duodenal, esto es la segunda porción del duodeno, tercera porción, y miren la diferencia radiológica del yeyuno y del ilium. Si trazamos una línea imaginaria oblicua, todo lo que está por arriba de la línea es el yeyuno, y todo lo que estaba en la parte inferior de esa línea imaginaria es el ilium. Pero en relación a la enfermedad de Crohn, vemos, ¿no? Acá ya estamos viendo la región seco-ascendente, este es el parte del colon derecho, ¿no? Vemos, y acá representamos, ¿no? Este segmento es el segmento afectado, es el tercio distal del ilium, y vemos una pequeña imagen lineal hiperdensa, y aparte vemos un cierto espasmo, y acá es lo característico de lo que señala la flecha, ¿no? Hay una pequeña estenosis, este es también, le llamamos el signo de la cuerda o de Cantor, o lo que habíamos mencionado en las imágenes anteriores, el signo de la asa orgullosa, ¿no? Que muy poco se conoce a la enfermedad de Crohn, este signo de la asa orgullosa, muy poco se reconoce. Después es importante si vemos estas imágenes, ¿no? Las imágenes en empedrado, que son las úlceras, ¿no? Lineales, que están en el segmento distal del ilio, el signo de la asa orgullosa, o también el signo de la cuerda de la enfermedad de Crohn o de Cantor. Por eso que parece que fuera una cuerda delgadita, ¿no? Que está colgando, pero este es el segmento distal del ilio. Igual, acá habíamos dicho que no es típico encontrar la enfermedad de Crohn únicamente en el tercio distal del ilio. También lo vamos a encontrar en otras zonas del intestino delgado. Por ejemplo, acá lo estamos viendo, ¿no? En el marco duodenal. Esto prácticamente es casi la segunda, la porción del duodeno, y vemos esas imágenes de adelgazamiento, disminución, estenosis de la luz de la segunda porción del duodeno. Y también el paciente era portador de la enfermedad de Crohn. Ya, acuérdense que no es típicamente del tercio distal del ilio. En la tomografía vamos a encontrar, ¿no?, un engrosamiento de la pared del ilio. Lo que vemos acá es señalado por la flecha roja. Miren, este es el ilio grueso, ¿no? Es ligero engrosamiento de la pared del ilio. Y también vemos, ¿no?, del ciego, con cierto adelgazamiento de la luz, que justifica el signo radiológico del signo de la cuerda o de Cantor, ¿no? Es a través de una tomografía con contraste.
En algunos casos, cuando se hace la tomografía para identificar estos signos de la enfermedad de Crohn, la tomografía se usa sustancia de contraste hidrosoluble. Ojo, no se usa sulfato de bario, está contraindicado. Y la sustancia hidrosoluble, sea por vía oral, ¿no? Mayormente acá lo vemos por vía oral o por vía endovenosa. Por vía endovenosa es más que todo para poder identificar los vasos, ¿no? Pero acá lo estamos haciendo por vía oral, el contraste hidrosoluble, ¿no? Un poquito diluido con sustancia, con suero fisiológico. Este es un corte axial donde vemos, ¿no? El hilio engrosado. Bien, a esto lo que habíamos visto en esta imagen de acá, que sería el signo como que si fuera un empedrado, aspecto de empedrado, es lo mismo de acá. Y también es típico de la enfermedad de Crohn, el signo del empedrado, ¿no? Pues, parece de adoquines, ¿no? Y esto señala, ¿no? Las úlceras, las líneas lineales, ¿no? Y está lleno de pequeñas úlceras. Y también acuérdense que el estudio es tránsito intestinal. Acá las úlceras se ven de aspecto longitudinal y transversal. Completamente está alterada la morfología, la mucosa del segmento distal del intestino, del ilio. Bien, hay otro signo que se encuentra en la enfermedad de Crohn. Si ustedes ven acá, este es un estudio a doble contraste y miren acá, señalan las flechitas negras, la forma que tiene, no va para acá, se adelgaza, hay signos de bien marcado el adelgazamiento del ilio en distal. Acá está ligeramente grosada, los bordes irregulares, miren, la mucosa es irregular, media espiculada, acá adelgaza y acá también, ¿no? Y es la forma que tiene, una forma caprichosa, que le han dado a esta forma, es asa, el signo de la omega. Y es también típico de la enfermedad de Crohn. O sea que vamos a encontrar varios signos, ¿no? Que son propios de la enfermedad de Crohn. O también en este caso, también podemos encontrar en otras patologías de tipo inflamatorio o puede haber infiltración del mesenterio, por ejemplo, una carcinomatosis que me puede dar este signo, sobre todo este tipo de imágenes que no son bien características de la enfermedad de Crohn, estas bordes irregulares. O también puede encontrarse en un tumor de tipo carcinoide, ¿no? Podemos encontrar este signo de la omega, o sea que no es típico de la enfermedad de Crohn. Vamos a ver otro signo. Acá, por ejemplo, a través de la tomografía, si vemos acá lo que señalan las flechas, esto es el signo del peine. Es un signo que se hace visible únicamente en la tomografía. Consiste en la dilatación de pequeños vasos, aquí estos son los pequeños vasos, que están en el mesenterio, están adyacentes a la pared del intestino. Y con frecuencia vemos estas paredes de los vasos ligeramente engrosados. Y como ven, las disposiciones son paralelas a la pared del intestino, ¿no? Y esto le da el aspecto de un peine, por eso que le llaman el signo del peine, que se puede ver, pero solamente en la tomografía. ¿Y a qué se debe que se vea así este signo? Es por un aumento del flujo y también por proliferación de tejido fibrograso en el mesenterio del segmento distal afectado, o sea, del ilion distal. Y este signo del peine indica actividad, ¿no? Inflamatoria de la enfermedad, o sea, la enfermedad está activa. Ese es un signo típico, ¿no? De enfermedad de Crohn en actividad. Ojo, que se ve en la tomografía nada más. Acá si vemos este segmento distal del ilion con esos bordes, mire Dios, es un tránsito intestinal, ¿no? Esas pequeñas úlceras que sobresalen de la mucosa, ¿no? Y siguen esta disposición transversal
y que simulan pequeñas espinas que salen, miren, son pequeñas úlceras, ¿no? Finitas, ¿ya? Este es el signo de la espina del rosal. Este es otro signo, ¿no? Que es propio de la enfermedad de Crohn. Este ya es otra cosa, este es un tránsito intestinal, donde estamos viendo lo que señala esta flecha celeste, es un cáncer, este es un adenocarcinoma. Igual el estudio fue un tránsito intestinal y vemos una estenosis de este segmento. ¿Qué hace intestinal? Sería haciendo una imagen, una línea diagonal imaginaria, todo lo que está encima es el yeyuno, ¿no? Entonces, y está cerca al al segmento distal de la tercera porción, o sea, del ángulo de Trace, de ahí empieza el yeyuno, o sea que está en la primera porción del yeyuno, está estenosis, bordes irregulares y ligeramente vamos a ver ausencia de contraste como imágenes con falta de relleno, ¿ya? Entonces, esto es un cáncer, fue catalogado como un adenocarcinoma. Y miren, los bordes con la unión siguiente del yeyuno son abruptos, o sea que no indica una estenosis benigna, más bien indica una estenosis de malignidad. Adenocarcinoma, que es rarísimo encontrarlo en el segmento proximal del yeyuno. En este caso se trata de un melanoma que hizo metástasis al intestino. Acuérdense que normalmente cuando hacemos el tránsito intestinal, las asas delgadas todas están juntas, están juntas. En cambio, miren, esta es una metástasis por un melanoma, un lunar eh, canceroso. Y acá vemos en el tránsito intestinal, vemos, muestra áreas, miren, áreas de defecto de relleno, silencio intestinal segmentario. En este acá, por ejemplo, donde estamos, y acá también, ¿no? Hay gran efecto de masa, como que hubiera una masa que no se opacifica porque es una masa tumoral, puede ser un ganglio metastásico, igual como acá también, que está produciendo un cierto, ocupa ese espacio y rechaza las asas intestinales. Esto no es normal, o sea que cuando ustedes vean un tránsito intestinal, las asas delgadas tienen que estar en el centro y afuera el marco colónico, es lo normal, ¿ya? Acá vamos a encontrar alteración de la mucosa, de las asas afectadas. Y vemos acá, va a ver, miren acá, hay un adelgazamiento que no es normal y hay una alteración de la arquitectura del yeyuno. Miren acá con disminución y estos extremos bordes fistulosos. Acá en esta tomografía axial, también con contraste intraluminal, vemos la gran masa hipodensa que está rodeando la luz y también, aparte de que rodea, ocupa espacio y produce un estrechamiento de la luz del haz intestinal. El mismo melanoma que está afectando, ¿no? Eh, las, los espacios de las asas intestinales. Y acá en esta pieza operatoria vemos, ¿no? La tumoración. Miren, como la tumoración, veces vemos acá, se esparcido, ¿no? Por todo el intestino delgado. Bien, esto se trata, a ver, vamos a ver bien la imagen. Un momentito, voy a avanzar. Bien, este es un control de 2 horas. Este es un control de 4 horas. ¿Ya? Y este es un control ya al día siguiente, un control ya bien atrasado. Bien, normalmente cuando al paciente se solicita un tránsito intestinal y al paciente se le cita en ayunas y se le da de beber el sulfato de bario, se prepara la solución que viene en un frasco, viene el polvo, el sulfato de bario, hay que diluirlo con agua tibia
ya no caliente, tibia, y diluirlo bien, bien, bien. Y a determinada hora se le da que el paciente beba. Si es un paciente anciano que traga por sorbos, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Hasta que termine, ahí recién se controla y a la media hora se toma la primera placa. Pero si es un joven, ¿no? Que le da el frasco y clu, 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 lo toma como que si fuera una gaseosa o un vaso de cerveza, bueno, pasó y en ese momento que termina se controla el tiempo. Se toma los 30 minutos. ¿Y qué vamos a ver normalmente? A los 30 minutos vamos a ver el estómago completamente opacificado por el vario y parte del marco duodenal. Y quizás veamos ya algunas asas yeyunales, sobre todo el segmento proximal del yeyuno. Eso es a la media hora, ¿ya? A la hora vamos a ver el vario que es menos en el estómago. En el marco duodenal también todavía se logra ver, pero en menor cantidad, y vamos a ver mucho mejor el yeyuno. El yeyuno va a estar pintadito del sulfato de bario y vamos a reconocerlo. Y si está llegando al intestino delgado, también podemos diferenciar, el ilio, podemos reconocer cuál es el yeyuno y cuál es el ilio, ¿no? Entonces, eso es a la hora. A las 2 horas vamos a ver el yeyuno, el ilio, y a las 2 horas y media vamos a ver el segmento distal del ilio y parte de la región secoascendente. Y ahí termina el estudio. Pero ayer les dije que nosotros tenemos el protocolo de continuar, ¿no? Con el marco colónico, ¿ya? Hacer un control, o sea, hacemos un control de media hora, 1 hora, 2 horas, 3 hasta 4 horas. Y de ahí se hace un control de 24 horas al día siguiente para ver si el bario permanece en el marco colónico o hay restos, ¿no? En el sigmoides o en la ampolla, porque el paciente ya defecó. Bien, entonces acá, por ejemplo, tenemos un control de 2 horas. Estamos viendo, ¿no? El yeyuno, el yeyuno, miren. El control de 4 horas, estamos viendo casi lo mismo, y ya vemos el ilio. Miren, control de 4 horas, ¿ah? No se cumple lo que acabamos de decir, ¿no? El tiempo normal no se cumple, acá vemos el tránsito lento. Está bien lento, porque a las 4 horas ya estaríamos viendo el colon transverso. El colon transverso, miren, ¿ah? Acá a las 4 horas todavía estamos viendo bastante ilio, y no vemos la región secoascendente. Y vemos acá el signo de la nieve. Este signo de la nieve es patológico, este signo que quiere decir, ¿no? Que hay una mala absorción intestinal. Entonces hay que verificar en relación con los antecedentes clínicos, lo del examen clínico, por qué le han pedido el estudio al paciente, qué es lo que tiene a nivel del intestino, para ver si lo que estamos pensando es un síndrome de mala absorción, e incluso acá vemos cierta fragmentación. Miren, acá hay varios y acá no hay. Acá hay adelgazamiento, ¿no? Y acá hay cierta alteración de las asas iliales proximales, más el signo de la nieve. O sea que hay un síndrome de mala absorción y tenemos que verificar, ¿no? De síndrome de mala absorción hay un montón de causas y ver cuál de ellas es la que tiene el paciente. Radiológicamente, hacer un diagnóstico presuntivo para llegar al definitivo. Bien, vemos acá el control, este es un control de 5, perdón, no es de 5, se hizo en la sala 5, y esta es la fecha, ¿no? Pero vemos que en el control de 24 horas vemos, miren, todavía hay materia de contraste en el colon transverso, ¿no? Y en el colon derecho vemos que se ha expulsado. Miren, acá está la ampolla rectal está con escaso contraste, pero persiste en el colon transverso. Entonces, eso no es normal.
En el control de las 24 horas, que sería el día siguiente que regresa el paciente o que lo bajan de piso, se le toma la radiografía y esto no debe de aparecer. Ya prácticamente con el paciente ha defecado, ¿no? Puede haber escaso contraste en el colon izquierdo y en el sigmoides y en la ampolla rectal, pero no vemos esto ya no se ve. O sea, persiste el tránsito intestinal lento, como hemos visto en el control de 2 y de 4 horas. Este otro tipo de patología también, si ustedes ven, este es un control de 2 horas. Acá se mochó al tomar la foto, se mochó también parte del colon derecho. Miren, es un control de 2 horas. En este control de 2 horas prácticamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren, hay el signo de la nieve, se ve el cemento casi distal del ilion, el ciego, el colon derecho y el transverso. Este estudio a las 2 horas está recontra acelerado, ¿ya? Entonces, acuérdense que a las 2 horas debemos de ver el asas en el yeyuno, asas en el ilio, ¿no? Porque a las 2 horas y media vemos recién la representación, ¿no? Del ilion distal y la región secoascendente. Y no vemos estas imágenes de impregnación como que si fuera el signo de la nieve. Entonces es un tránsito acelerado. En este otro paciente también se le hizo un tránsito intestinal, ¿no? Vemos, este es el estómago, sulfato de bario. ¿Ya? Este estudio fue un esófago, estómago, marco duodenal, pero como nos llamó la atención en los primeros controles del estómago, vimos esta imagen que parece un honguito, entonces decidimos por nuestra cuenta continuar el tránsito intestinal, ¿ya? Entonces continuamos el tránsito intestinal, aunque no lo pedían, únicamente pedían esófago, estómago y marco duodenal, pero nos llamó la atención estos honguitos, este honguito sobre todo, que está en la segunda porción del duodeno. Este es un divertículo. Y vemos otro divertículo si esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta porción del duodeno. Acá hay un divertículo más grande. Fueron hallazgos de encontrar estos divertículos, aunque no pedían el estudio tránsito intestinal, pero lo llegamos a hacer. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, fue continuación del estómago y vemos tanto las asas delgadas, están en el centro, yeyuno, miren, se ven como hojitas de lecho, muy diferente al ilion. O sea que aparentemente todavía acá el tránsito intestinal está normal, ¿ya? Pero lo que llamó la atención fue la presencia de 2 divertículos en intestino delgado. A veces estos divertículos son las molestias digestivas que presenta el paciente y por lo que acude a la consulta de gastro. Bien, este es el caso que les quería enseñar. Acuérdense que en un tránsito intestinal las asas delgadas están en el centro del abdomen y por fuera está el marco colónico. Ya. Entonces, este fue un control, acá se ve, de 30 minutos. Se hizo el otro control, perdón, ¿dónde está? Ya, este es de 90 y acá de 60, no veo muy bien, de 60 minutos, sí, 60 minutos. O sea, de 30 minutos, 1 hora y 90 minutos. Ya. Otra cosita que les quiero hacer recordar es que antes del tránsito intestinal, dentro del protocolo, se pide una placa de abdomen simple. Acuérdense que el tránsito intestinal, el ingreso del sulfato de bario por vía oral, ¿ya? Podemos encontrar, como les dije ayer, un fecaloma, ¿no? Un fecaloma o abundante asas, materia fecal en
diferentes segmentos del intestino grueso, porque materia fecal únicamente va a haber en el colon, ¿ya? Entonces, podemos encontrar, pónganse en el ángulo colon hepático, abundante de materia fecal, o en el colon izquierdo, en una porción proximal al ángulo esplenocolónico abundante materia fecal, ¿no? O encontrar en el sigmoides un fecaloma, ¿no? Se ve una gran dilatación con imágenes grumosas. Entonces, hay sospechas de que hay, hay materia fecal en el marco colónico o hay sospechas de un fecaloma. Entonces, en ese caso, se suspende el tránsito intestinal. Más bien, se indica al médico que está solicitando el estudio a complementar con un colon a doble contraste, que sí se puede hacer. Ya. Pero esto no es el caso de este paciente. Este paciente era portador de un linfoma intestinal, ya diagnosticado por todos los exámenes que tenía en su historia clínica el paciente. Y nos faltaba este control, ¿ya? Se tomó la placa previa, prácticamente no había acúmulo de materia fecal en el marco colónico, se veía aire nomás, y se procedió a darle por vía oral el sulfato de bario, y vemos acá, a los 30 minutos, vemos el estómago, el marco duodenal y yeyuno. Y acá vemos el segmento, este es el ilion, parte del ilion, ¿ya? Pero acá ya se está dibujando, miren, apenas se está viendo parte del ciego. Ya, este es a los 30. A los 60 minutos, sea la hora, ¿ya? Pero ¿qué nos llama la atención en esta radiografía? Que acá las asas están separadas, miren. Hay algo que no lo vemos, que tiende a separar las asas. Acá no, porque acá tenemos, morfológicamente está la cabeza del páncreas, pero acá en este segmento. Entonces, a la hora, a los 60 minutos, se hizo el nuevo control y vemos la misma separación. Hay un área de silencio intestinal. Hay algo que está ocupando y está rechazando tanto el yeyuno como el ilion. Igual acá, miren, y está produciendo cierta compresión. Y vemos acá ya mucho mejor las austras de la primera porción del intestino grueso. Y a los 90 minutos, miren, vemos ya la región seco-ascendente. Este ya es la primera porción del colon. Acá se ve apenas se ve el segmento proximal del transverso y ahí queda, pero persiste esta separación, estas asas intestinales separadas, que no es normal y se mantiene en los 3 controles, ¿ya? Esto es patológico y concuerda con lo que el paciente venía, ¿ya? El paciente venía con un diagnóstico de linfoma intestinal. Ecográficamente, esto era la presencia de ganglios gigantes que estaban en el abdomen y comprimían las asas intestinales delgadas, y en la radiografía, o sea, en el tránsito intestinal, veíamos esta separación. Estos son ganglios grandes, gigantes, podríamos decir, porque los ganglios son pequeños, de 1 a 2 centímetros. Estos eran gigantes, más de 9 centímetros. Entonces, van de la mano con el diagnóstico del paciente, un linfoma intestinal. Bien, este es otro paciente portador, ¿no?, de un problema de síndrome de malabsorción intestinal, y se le solicitó un tránsito, ¿no?, con sustancia varitada. También por vía oral se le dio, paciente en ayunas, se tomó una placa previa, aparentemente normal, y se procedió a darle el bario por vía oral. Entonces vemos, no tiene control, pero lo más típico, estamos viendo ya el colon, miren, las austras, estamos viendo el colon, y todavía hay contraste en el estómago, o sea que hay un pasaje rápido del contraste a través de las asas delgadas, y también vemos la asa gruesa. Pero lo que nos llamó la atención ver acá esto es el
el yeyuno, porque miren, tiene la forma del yeyuno, miren, este es el yeyuno y este es el irion. Es bien fácil de reconocer con contraste las asas delgadas, cuál es el yeyuno y cuál es el ilion. Este es el ilion. ¿Ya? Bueno, acá hay un silencio, pero miren acá. Dentro de esta asa de yeyuno vemos una imagen, miren, parece una cinta. Una cinta y se pierde. Y también ha ingerido contraste. Este es un Ascaris lumbricoides, ¿no? Su hábitat es en el yeyuno. Ascaris lumbricoides. Vemos acá, un poquito más magnificado, miren, el Ascaris lumbricoide en asa delgada, en yeyuno. Por las características de las asas es el yeyuno. Bien, igual acá vemos el mismo paciente, casi la misma imagen, y vemos acá el Ascaris lumbricoides en el yeyuno. Esto produce síndrome de mala absorción también ahí y el tránsito está acelerado. Hablamos de que está acelerado por más de que no vemos el tiempo, pero vemos vario en el estómago. Ya, este es otro estudio de tránsito intestinal. Bueno, únicamente pude rescatar lo más didáctico de todo el tránsito, aunque en en los demás controles se veía la misma patología. Igual, antes del tránsito se tomó una placa previa, ¿no? Y si es paciente de piso, el paciente baja con su historia clínica y siempre es importante, ya como un consejo que yo les doy, si baja con historia clínica y leer la historia clínica para saber cómo orientar el estudio radiológico que le están pidiendo, ¿ya? Y si podemos examinar al paciente, porque viene con su bata, fácil de examinarlo, y este paciente venía con una, bien evidente, tenía en la región inguinal izquierda, como ven acá, una hernia hiatal, perdón, una hernia inguinal que estoy hablando, una hernia inguinal. Y ustedes palpaban, ¿no? Una masa acá en la región de la ingle izquierda. Lo palpaban, lo podían tocar y era blandito, ¿no? Y palpaban el anillo inguinal y salía por el anillo inguinal. Entonces sospecha de una hernia en la ingle izquierda. Entonces se hizo sus controles y efectivamente, miren, a través del anillo inguinal, herniario, salía una asa delgada, ¿no? Es por eso que, de consejo, que debemos de las asas intestinales estar en el centro y no salir por ningún orificio anómalo, porque bien podría estar la hernia en el otro lado, en el flanco derecho, acá lo vemos, ¿no? En el flanco izquierdo, pero casi en la región inguinal izquierda. Fíjense bien, porque esta puede venir como examen. Bien, para estudiar el colon más o menos, tengan una idea, ¿no? Que puede ser el médico, puede ser el residente que está de radiología, o nosotros damos oportunidad también a los residentes de gastro, porque también hay residentes que pasan por rayos y ellos están más metidos en la sala donde se hace digestivos, porque ellos van a aprender también, ¿no? A ver cómo se hace un colon a doble contraste, cómo se hace un esófago, cómo se realiza una colangiotransfer, ¿no? Bien, entonces acá vemos al médico o radiólogo que está ya, la sondita supuestamente tiene que estar en la ampolla rectal. Usamos sonda Foley, no usamos la misma sonda que viene la bolsa. Esta es la bolsa donde está el bario inerte y tenemos que diluirlo hasta 2 litros de agua o suero fisiológico o agua del caño, pero que esté tibia, ¿no? Para que se diluya completamente y pueda pasar por esta sonda que se conecta con la sonda Foley, que está inflada 20-30 centímetros de aire en la ampolla rectal.
¿ya? Entonces, la colocación mayormente lo hace la enfermera, lo pone al paciente en oblicua, ¿no? O está oblicuado hacia el lado izquierdo, ¿no? Y se unta con vaselina la zona que va a entrar a la ampolla. El paciente tiene que relajarse, ya se le conversa todo y se procede, ya una vez que se ha inflado la sonda, ya la enfermera nos deja todo listo, clampado para nosotros abrir y hacemos el pase del vario por la ampolla, por el sigmoides, por el colon izquierdo, al transverso, y al paciente le damos movimientos, clampamos, dejamos de pasar y siempre mirando, acá tenemos el monitor, mirando cómo pasa por los diferentes segmentos del marco colónico, ¿ya? Ahora, el paciente, si se quedó en el colon transverso y clampamos y ahí ya se dejó de pasar, entonces al paciente lo movilizamos, lo ponemos en posición boca abajo, posición prona, o lo ponemos de costado para que avance y se dibuje el colon transverso proximal y vemos la primera porción del colon derecho y normalmente se dibuja incluso hasta el apéndice secal, ¿ya? Entonces acá estamos haciendo el estudio únicamente a represión, colon con llenado de vario nada más. Ojo que antes de realizar este estudio, el paciente tiene que haber tenido una dieta líquida, nada de residuos, un día antes un enema o un laxante por vía oral para evacuar, puede ser Dibrolax, cualquier laxante en pastillas o en gotas, y en la noche ponerse un enema de limpieza. O sea que el paciente tiene que estar con el marco colónico completamente limpio, porque si está con materia fecal, entonces o se ha preparado mal, hay materia fecal, entonces cuando pasa el vario, se mezcla con las imágenes, con materia fecal y forma grumos, forma imágenes como que si fueran pólipos, entonces no se engaña el diagnóstico, ¿ya? Es importante y eso se corrobora porque antes de mandarle el contraste por vía rectal, tomamos una placa simple de abdomen para ver la preparación del intestino grueso. O sea que el paciente no nos puede engañar. Bien. Ahora, si cuando nosotros ya hemos dejado de pasar, ¿no? Y vemos todo el marco con vario, se puede tomar una sola placa, como si fuera una placa en frontal. El paciente se pone en cubito supino y se toma la placa. ¿Y qué hacemos después? Al paciente lo ponemos, la mesa la basculamos, ¿no? El paciente tiene acá unas asas para que se coja y en la parte inferior tiene un pedestal porque la mesa la vamos a vascularizar y la vamos a poner de pie en la mesa, cosa que el paciente va a estar parado y levantamos la mesa más alto y abrimos la llave y parte del contenido que está en el colon tiene que ser evacuado y regresa por la misma bolsita. O sea que la bolsita no se saca en ningún momento porque la abrimos y el paciente está de pie a cierta altura, entonces empieza a botar parte del contenido que está en el marco colónico. Vemos por fluoroscopía si ha eliminado más o menos más de la mitad de lo que ha ingresado y recién ahí al paciente basculamos nuevamente la mesa, la ponemos horizontal y le damos ciertas indicaciones al paciente que le vamos a pasar aire, ¿no? Y él va a sentir que su colon se infla y le decimos, si hay dolor, que nos avise, porque el aire no puede producir, o sea, que él nos avisa para no distenderlo demasiado, porque puede haber demasiado dolor, ¿ya? Entonces, una vez que hemos retirado y hemos pasado aire, igual clampamos, todavía no retiramos la bolsa, clampamos y hacemos, ¿no? Vemos por fluoroscopía si el aire se ha distribuido en forma homogénea,
¿no? Y dibuja muy bien las austras, y tomamos en frontal, vamos a ver todo el marco colónico, desde la ampolla, vemos el sigmoide, vemos en frontal todo el marco colónico, luego tomamos en las oblicuas derecha e izquierda, ¿no? Tomamos bien para despejar la interposición del sigmoide, porque a veces se ve juntas las dos asas, entonces mejoramos la oblicua. Tomamos una lateral también de colon, y cuando los ángulos en frontal, tanto el ángulo colono hepático y el ángulo colono esplénico forman como un codo, tenemos que en las oblicuas despejar esa superposición de esos segmentos, porque acá se pueden esconder imágenes patológicas, pequeños tumores. ¿Ya? Es por eso que tenemos que hacer el estudio con fluoroscopía, por eso que tenemos acá la fluoroscopía y acá estamos viendo a través del monitor. Y la ventaja que el tecnólogo que también nos está dando apoyo en la mesa de comando, también tiene otro monitor donde él también está viendo lo mismo que vemos en este monitor. Ya, si nosotros no queremos irradiarnos, ¿no? Aparte que tenemos el mandil, el collarín y los lentes, ¿no? Podemos de frente, el momento que le decimos al médico, al tecnólogo que tome la imagen, entonces nosotros no nos quedamos, o ponemos un biombo de plomo y nos protegemos mucho mejor, ¿no? De la radiación casi directa. Bien, entonces usamos para el estudio del marco colónico sulfato de bario, ¿no? Cuando lo queremos hacer a relleno únicamente. Si queremos hacer el doble contraste, es aire. Ya les he indicado en qué momento ingresa el aire cuando hemos retirado más de la mitad del sulfato de bario. ¿Y qué es el sulfato de bario? Es un contraste positivo. En cambio, el aire es un contraste negativo. Si es positivo, ¿no? Tiene mayor coeficiente de absorción y peso atómico elevado. El sulfato de bario tiene microcristales y su sigla es Ba. El número atómico es 56 y el peso atómico es 137. Es un metal pesado de gran absorción para los rayos X. La vía es por vía oral y vía rectal. ¿Ya? Por vía oral, por ejemplo, cuando queremos hacer el esófago, estómago, marco duodenal, tránsito intestinal, y por vía rectal únicamente cuando queremos hacer el colon a doble contraste o colon a relleno normal. Es insoluble en todos los medios del aparato digestivo y su temperatura es ambiental. Puede haber formación de grumos, ¿no? Pero eso es importante diluirlo bien en la bolsa que viene el sulfato de bario para que no haya grumos, porque estos grumos a veces se quedan en la sonda que está bajando, en esta sonda de acá se quedan los grumos, ¿no? Y a veces no deja pasar. Y tenemos que bajar la bolsa, sacar de acá, aflojar, sacar y mezclar nuevamente, o sea que quita tiempo eso, por eso que se tiene que preparar muy bien. ¿Y qué pretendemos con el sulfato de bario, ¿no? Demostrar tanto la anatomía y algunos detalles de la mucosa, sobre todo el aire que distiende y podemos ver las austras. Podemos encontrar engrosamiento de las austras, podemos encontrar áreas de mamelones en las austras, no sobre todo en los ángulos colono hepático y colono esplénico, por eso que tenemos que disociar bien esos segmentos. En cambio, el aire, que es un contraste negativo, ¿no? Si el aire o si no, la opción es CO2, que se absorbe más rápido que el nitrógeno, pero mayormente usamos aire del medio ambiente, ¿no? Y eso ya lo hace la tecnóloga, ya trae la bolsa con bien diluido el sulfato y con bastante aire. ¿Por qué usamos el aire? Para distender la luz del intestino y hacer visibles las partes de la mucosa, o sea, las partes de las austras y zonas que se esconden en los ángulos. Bien, acá tenemos diferentes formas, ¿no? De encontrar la morfología del marco colónico. Cuando esto es, aparentemente es un marco colónico normal,
Acá, por ejemplo, vemos un colon transverso bien elongado y un colon descendente elongado, largo, que no es normal. Entonces acá estamos hablando de un dólico colon, un colon alargado, pero focalizado en el transverso y en el descendente. O podemos encontrar un transverso bien caído, que a veces se va hasta la fosa ilíaca, ¿no? Entonces estos colon a veces son largos, pero caídos. Cuando el paciente está echado, se ve que es largo, caído, se ven las austras y todo lo demás, pero es muy largo y a veces el paciente tiene en esa zona, si se localiza a la altura de la pelvis ósea, en la excavación pelviana, entonces siente ahí molestias, ¿no? Cuando hay una indigestión, el dolor es bajo, ¿no? Entonces para esto se hacen los estudios de colon a doble contraste o colon a relleno. Y acá tenemos también, ¿no? Cuando encontramos si es un colon largo y ancho, entonces estamos frente a un dólico megacolon. Entonces, mayormente estos pacientes cursan con estreñimiento. Bien, acá tenemos un ejemplo, cómo se hace el colon a doble contraste. Vemos, ¿no? Aire, que es negrito, radiolúcido, y el bario, miren, ¿no? Entonces, la finalidad del doble contraste es que el bario y el aire se mezclen ambos y permita ver mucho mejor las austras. Por ejemplo, acá lo tenemos en frontal y podemos, como el bario entra, el aire entra a través de la ampolla rectal, entonces miren, estamos representando la ampolla, el sigmoides, el colon izquierdo, el ángulo, miren, acá se superpone, por eso es importante tomar las oblicuas para disociar estas dos asas. ¿Ya? Tenemos acá el ángulo hepatoesplénico, el colon transverso, que es la normal su ubicación, el ángulo hepatocolónico y el colon derecho, y acá tengo el ciego, y acá tengo el apéndice. Entonces, este es un colon a doble contraste normal. ¿Qué pasa si cuando realizamos el colon a doble contraste, aparte de ver el apéndice, el contraste pinta también y entra al intestino delgado? No es normal que un colon a doble contraste se vea el intestino delgado, sobre todo el ilion, mayormente es el ilion. ¿Qué indica cuando pasa? Que la válvula iliocecal es incompetente, se abre. Entonces, ¿qué pasa? En este estudio se abre y dibuja las asas ciliares distales. Entonces, si entra, el esfínter es incompetente, también puede entrar materia fecal. Entonces, a veces el paciente pueda tener sus problemas de colon porque esa válvula ileocecal es incompetente y está infectando el cemento distal de asas delgadas. ¿Ya? Entonces, es importante que en estos estudios no debe de verse el intestino delgado. Si ustedes ven acá, vemos muy bien las austras, miren. No vemos imágenes de adición, no vemos saquitos por fuera, no vemos por dentro, no vemos este engrosamiento de las austras, no vemos imágenes de sustracción. Imágenes de sustracción o imágenes falta de relleno ya está indicando que hay una masa anormal, una masa tumoral probablemente. Entonces, acá tenemos en relación al intestino grueso cómo se pueden encontrar las estenosis, cuándo son estenosis benignas y cuáles son estenosis malignas y cuáles son algunas patologías que de afuera comprimen el intestino grueso y producen disminución de la luz, ¿ya? Por ejemplo, acá son diferentes formas de estenosis. Esta imagen, bordes irregulares, miren, completamente, tanto el superior como inferior, este le llamamos el signo de la manzana mordida, eso ya indica cáncer. En cambio, si acá hay una estenosis, miren cómo disminuye en forma cónica, bien definido, adelgaza acá, estenosa y continúa con el otro segmento bien bonito, bien pintadito, entonces es una estenosis benigna, ¿ya? En cambio, acá hay una compresión que va de afuera hacia adentro y comprime, entonces hay que ver que puede ser una tumoración que está fuera de la luz o puede ser un ganglio grande que está empujando el colon, entonces cualquier patología de esas puede producir tres tipos de estenosis. Acá, por ejemplo, cuando altera
¿no? Hay detención del contraste y no pasa. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es un signo de la pata de pirata, ¿sí? ¿No? De la pata del pirata, miren acá, parece, ¿no? El muñón y acá está el garfio, ¿no? Esto es patológico, esto indica una neoplasia de tipo y es una neoplasia. Y acá vemos una imagen en menisco, miren, hay una imaginación, también es debido a un cáncer. Y acá hay una gran estenosis con bordes irregulares. Acá, miren, es una estenosis, es una torsión, ¿no? Un segmento que se ha volteado sobre su eje axial, ¿no? Acá, si no se corrige esto, pues una estenosis, una necrosis, y pues esto indica, ¿no? Que el paciente tiene que ser operado ya. En cambio, acá vemos cuando las austras del intestino grueso, por ejemplo, acá en la parte alta, son normales y podemos encontrar en la parte inferior, miren cómo hay una imagen por defecto de llenado. Esta es una imagen que está dentro de la luz pegada a la mucosa. Este es un pólipo. Este es un pólipo que está fijo, no tiene cuello. En cambio, acá vemos que es un cuello pediculado, tiene un pedículo. Ya, acá es fijo, o sea, sésil, y acá es pediculado. Acá está bien pegado, no hay cuello. Acá sí tiene su cuellito. Estos pólipos también se pueden malignizar y por vía endoscópica, pero a través del colonoscopio se sacan los pólipos, porque eso se hacen cáncer. A la larga hacen cáncer. En cuanto a las alteraciones que podemos encontrar en las austras del colon, esto es normal encontrar, estas son las austras, que lo diferencia del intestino delgado. Ya, este es normal. Acá, por ejemplo, encontramos pequeños saquitos por fuera, pequeños saquitos en la parte superior de la ostra y acá en la parte inferior. Son saquitos o también llamados divertículos. Son divertículos, es una diverticulosis. Cuando un divertículo produce clínica, hay deposiciones con sangre o puede haber dolor localizado mayormente en la fosa ilíaca izquierda, hay dolor exquisito en ese lado, hay fiebre, hay alteración del ritmo evacuatorio y también a veces hay sangrados en las heces. Entonces, ¿qué indica? Que un divertículo se ha inflamado y está dando toda esa sintomatología. Es mejor verlo inflamado a que se perfore. Si se ha perforado, está contraindicado. Contraindicado hacer el colon a doble contraste, mejor se hace una tomografía. Porque si se complica, ¿qué quiere decir? Se ha roto el divertículo y si hacemos el colon a doble contraste, entonces el bario y el aire pasa a la cavidad, entonces estamos produciendo una peritonitis química, ¿ya? En cambio, si encontramos ausencia completa de las austras, como que si fuera un tubo de manguera, un tubo de tubería, entonces hay que pensar en una colitis, un proceso inflamatorio, una colitis ulcerativa inespecífica, ¿no? Y si hay estenosis también, y si hay alteración del peristaltismo, es típico de una colitis ulcerativa, ¿no? Se pierde completamente las austras, pero mayormente empiezan del colon izquierdo. Se pierden las austras del colon izquierdo y va subiendo al colon transverso hasta que el marco colónico se achica y se ve como un tubo. Y si vemos bien pegaditas las austras, entonces estamos viendo en pilas de platos o en pilas de moneda. Entonces también es parecido a lo que se presenta en el intestino delgado. Bien, en cuanto a los áreas de tumores, vamos a encontrar en el intestino delgado, perdón, grueso, se pierde toda una austra y en lugar encontramos una meseta, ¿no? O un menisco profundo. Y esta es la úlcera, que indica una neoplasia con adelgazamiento de la luz. ¿Ya? En cambio, podemos encontrar, si hay procesos inflamatorios, podemos encontrar, por ejemplo, si se trata de una colitis ulcerativa o de un absceso a nivel colónico, aparte de la clínica, ¿no? Podemos encontrar estas imágenes en botón de camisa, por ejemplo, en la colitis ulcerativa. Imágenes en botón de camisa, o podemos encontrar en la mucosa imágenes granulares, o podemos encontrar fístulas en la submucosa.
Bien, cuando hacemos el doble contraste de colon y cuando ya hemos botado parte del bario y queremos mandar, por ejemplo, acá hemos botado el bario que ha ingresado, acá todavía no es el doble contraste, y vemos esta estenosis y hay alteración del austra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Movemos al paciente, acá todavía no hemos pasado aire. Entonces, movemos al paciente en esta zona, acuérdense que estamos haciendo fluoroscopía, lo movemos bien en esta zona, le damos masajes suaves que no causen dolor, ya, sobre todo, y esperamos que el bario pinte esta zona. Como por ejemplo acá, esta zona, este espasmo, miren, con los pasajes adecuados, moviendo al paciente, el bario pasó y miren, se corrigió el espasmo. O sea, si no hacemos eso, esto nos simula una imagen de sustracción, o sea, pensando en una neoplasia. Movemos bien, ¿no? Al paciente lo volteamos para un lado, lo volteamos para el otro. Cuando colabora es más fácil, pero cuando son ancianos hay que tener bastante paciencia, bastante tranquilidad, ayudarlos porque ellos tienen problemas en las columnas y más que es una mesa de examen, es una mesa dura, es peor movilizarlos a los pacientes ancianos. Bien, acá también hay otro espasmo, miren, en la región, está el paciente oblicuado, en la región secoascendente es un espasmo, y moviendo, y acá, por ejemplo, ya se pasó un poco de aire, para que avance un poco y pinte este segmento que no lo vemos acá. Entonces hay que tener cuidado con los espasmos colónicos que nos engañan el diagnóstico. Hay que esperar, ¿no? Masajearlo bien, otra vez fluoroscopía, moverlo para un lado, moverlo para el otro lado, ponerlo boca abajo, boca arriba. Acuérdense que el paciente está con la cánula conectada a la bolsa de bario, entonces hay que saberlo voltear, sobre todo para que no se salga la sonda que está en la ampolla, pero no se puede salir porque es una sonda Foley que está inflada, es difícil que se salga, pero siempre hay que voltearlo con cuidado. Incluso acá estamos viendo, miren, el apéndice secal. ¿Vean cómo corregimos el espasmo? Bien, esto es lo que yo les trataba de indicar, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que es un colon a relleno nada más, no es al doble contraste. Y miren, al relleno ha dibujado el ilion, este es el ilion. Esto indica que hay una incompetencia de la válvula ileocecal. Es una válvula ileocecal complaciente, porque permanece abierta y dejó pasar el bario. Entonces, si es complaciente, entonces normalmente puede también dejar pasar heces al intestino delgado. Entonces produce cuadros inflamatorios. A veces el paciente viene por procesos inflamatorios, infecciones, y pues uno no sabe de qué se trata, ¿no? Piensa que es intestino delgado, intestino grueso, entonces se le pide el estudio y acá vemos que el problema es que la válvula ileocecal es complaciente, se abre y deja pasar materia fecal, acá dejó pasar el sulfato de bario. ¿Ya? Pero aparte, sabemos que es un colon a relleno, no es el doble contraste, pero acá en el colon izquierdo vemos estos divertículos, estos saquitos, pequeños divertículos, pero sería mucho mejor verlos al doble contraste. ¿Ya? Pero esto es para que ustedes sepan que este examen ya no se hace en ningún hospital, en ningún centro, nada, nada. Es el colon a doble contraste. O ahora si hay equipos digital donde se puede usar a través del equipo digital, se hace un seguimiento y se puede mucho mejor hacer un seguimiento de toda la mucosa interna. Pero eso cuesta más y no hay, únicamente hay en clínicas o más. Como dice acá, colon a represión, válvula ileocecal incompetente o complaciente, porque deja entrar el bario. Bueno, acá no se ve bien, pero es una colitis ulcerativa, ¿no? Acá vemos las imágenes en botón de cuello de camisa. Vean estas imágenes de adición pequeñitas, ¿no? Estas son unas pequeñas úlceras. Y miren, hay una granularidad
de la mucosa no es el doble contraste, ¿ya? Pero se ve alteración de la mucosa y vemos esta granularidad que es típico de la colitis ulcerativa, ¿ya? En una fase intermedia. Esta colitis se limita a la mucosa, comienza en el recto y se extiende al resto del colon. La afectación es continua y simétrica. La válvula ileocecal queda fija en una posición abierta, o sea que hay un flujo retrógrado. O sea que también hay una válvula ileocecal incompetente en estas colitis ulcerativas. Las imágenes típicas tenemos, durante la primera etapa de la enfermedad tenemos las úlceras de cuello, que estas úlceras, estas pequeñas úlceras también le llaman úlceras en botón de camisa, afectan la submucosa y son más profundas, pero se pueden ver a través del estudio. Vamos a encontrar una mucosa hiperplásica, una alteración del calibre también se encuentra, ¿no? Eso ya es, y también vamos a encontrar pequeños pseudo pólipos, eso es a nivel de una etapa un poquito más, más avanzada. Y por último, vamos a encontrar una fibrosis que es progresiva y esto produce un acortamiento del marco colónico y lo más característico es que se pierden las austras, como ven acá, y va a dibujar la imagen en tubo de plomo o tubo de plomero o imagen en manguera de jardín, que también le llaman. Y dibuja a las finales vamos a encontrar la complicación de la colitis ulcerativa, es el megacolon tóxico. Cuando tenemos esa complicación que es el megacolon tóxico, entonces está contraindicado hacer el colon a doble contraste. Únicamente se le toma una placa de abdomen simple, nada más. Por ejemplo, acá tenemos, es típico de la colitis ulcerativa, miren acá, ya es un poco avanzada, tardía la colitis. Miren los pliegues, las austras a nivel del colon transverso y parte del colon derecho y colon izquierdo se han perdido. Hay una espasticidad, ¿no? Acá miren, hay pérdida del calibre. Y acá, por ejemplo, se hizo estudio a relleno, no se hizo el doble contraste y miren, las austras se han perdido completamente del marco colónico y esta es la imagen típica del tubo de plomero. Y habíamos dicho que es una válvula incompetente, complaciente, porque parte del vario ha ingresado a asas intestinales delgadas. Este es típico. Acá, por ejemplo, no vemos, vemos acá las ulceritas, ¿no? Las imágenes acá en botón de camisa, pequeñas úlceras chiquitas, y hay un empedrado granular en la mucosa interna, ¿ve? Pequeñas ulceritas, típico de la colitis ulcerativa. Acuérdense que la complicación de la colitis ulcerativa es el megacolon tóxico, y está contraindicado, les digo, ¿no? Hacerle un colon a doble contraste. También podemos encontrar los famosos vólvulos del sigmoide, que es lo más típico que encontrar un vólvulo secal. Lo más típico es vólvulo del sigmoide. Miren, una dilatación distal. Acá, en esta parte donde estoy señalando, acá se ha producido la rotación de esta asa gruesa sobre su mesenterio y se ha producido una marcada dilatación del sigmoides. Y el resto del colon también está dilatado, pero es menos la dilatación. A veces este vólvulo de sigmoides va desde la excavación pélvica hasta por debajo de las cúpulas diafragmáticas y a veces produce rechazo de las asas gruesas adyacentes, pero también están en menor grado de dilatación. Y esta es la imagen típica de la imagen en grano de café del vólvulo del sigmoides. Lo vemos acá, miren, es una placa previa, ¿no? Es una placa de abdomen y vemos que acá se ha hecho, mayormente se dibuja una imagen en puntita, como que si fuera un piquito de pato acá, y es donde se ha volvulado. Y esta asa se distiende y miren la imagen típica de grano de café gigante. También vamos a encontrar, bueno, este es un colon a doble contraste. Este es el colon descendente, imágenes de adición, imágenes oculares son diverticulosis, múltiples divertículos en el colon izquierdo, que mayormente es
es más la presentación en el colon izquierdo, segundo en el sigmoides y tercero algunas se ven en el transverso. Es la forma de presentarse, así por porcentaje. Un alto porcentaje en el izquierdo, luego en el transverso, perdón, en el colon descendente, sigmoides y después es en el transverso. Acá tenemos un colon a doble contraste. Miren, la posición de la columna, paciente se ve, en los pedículos está mirándonos, está el paciente echado en frontal. Miren acá, doble contraste, miren cómo se pinta el aire y cómo el bario se mezcla y da muy buena representación de las austras. Como está en frontal, acá tenemos que oblicuarlo para disociar estos dos segmentos y acá también disociar. Vemos el apéndice se ha dibujado y también, mire, ha pasado poquito vario al intestino delgado. Esto no debe de suceder, es patológico. Pero vemos imágenes de adición. Acuérdense, imágenes de adición o imágenes saculares, 2 puntos, diverticulosis en el colon izquierdo, que les dije que es de mayor porcentaje de su presentación. Bien, acá, por ejemplo, este es otro paciente. La posición en que está en frontal, vemos los pedículos mirándonos y vemos la ampolla, el sigmoides, múltiples divertículos, el colon izquierdo, divertículos, pero acá se ha acumulado el bario, tendríamos que moverlo nuevamente, ¿no? Para disociar el bario y que se mezcle con el aire para mejor ver la mucosa interna de las austras. Y vemos el colon transverso con múltiples saquitos, múltiples saquitos son divertículos, diverticulosis. Ojo, no es diverticulitis, diverticulosis. Y en este paciente, miren, vemos el apéndice con aire, pero no hay contraste en intestino delgado. Eso es lo normal, ¿ah? Que no debe de haber contraste en el intestino delgado. Acá, por ejemplo, es un estudio relleno, donde vemos imágenes de adición en el colon izquierdo. Son la diverticulosis solamente en el colon izquierdo. Acá es un estudio con contraste, un colon con relleno nada más, y vemos cerca al ángulo colonoesplénico esta imagen que es típica en manzana mordida, que es un cáncer, es un adenocarcinoma. Entonces, estos adenocarcinomas, cuando están en esta zona, el lado derecho, mayormente cursan con anemia. Anemia, a veces hay melena no tanto, hay deposiciones con sangre. Cuando el cáncer está en el lado izquierdo, mayormente causan obstrucciones, hay dilataciones, no dejan pasar y hay una obstrucción del intestino grueso. Bien, este también es un cáncer del colon, ¿no? Miren acá, vemos acá alteración de esta austra y acá vemos, miren, como que si fuera un pólipo. Sale de la mucosa y produce una imagen de defecto de relleno. En estos cánceres es importante, ¿no? Donde está esta imagen patológica, hay que procurar pasar un poquito más de aire o movilizarlo al paciente para descartar un espasmo. Miren acá, igual, ese es un colon a doble contraste donde vemos esta imagen que sale de la mucosa, crece como una coliflor, miren, sus bordes medios mamelonados. Ese es un carcinoma polipoide, ¿ya? Y acá vemos la imagen radiolúcida es el carcinoma polipoide. Polipoide no pinta el contraste, porque esta es la tumoración. Más bien pinta lo de afuera. Acá tenemos dos patologías, ¿ya? Este sale de la mucosa, crece como una coliflor. Este es un pólipo. Y acá vemos esta imagen de sustracción, ¿no? Parece una imagen en silla de montar, pero hay imágenes de sustracción. Miren, acá hay carcomido, falta
falta relleno en esta zona, ¿no? Y vemos acá estas imágenes, este es un cáncer anular más un pólipo intraluminal. Acá estamos en la ampolla rectal. Miren, este es un carcinoma, todo esto, miren cómo altera, miren, gruesa, y esto se puede, esta es la cánula, parte de la cánula, y esto se puede diagnosticar haciendo un tacto rectal, bordeamos todo con el índice, todo este borde, tocamos la mucosa y comparamos con el lado patológico. Entonces acá vamos a encontrar anormalidad, vamos a palpar, ¿no? La tumoración y el engrosamiento de esta zona. Es un carcinoma de recto, doble contraste. En cambio, acá se trata de un niño, acá estamos en lateral y tiene acá un pólipo en la ampolla rectal. Este es el pólipo en la ampolla rectal. Entonces, chicos, acá hemos terminado esta partecita. A ver, vamos a ver. Creo que ya hemos terminado. Mis alumnos se han dormido. No, doctora, aquí estamos justo. Ah, nada, es una broma. Hemos terminado ahí esta parte. Mañana te paso unas diapositivas para que ustedes puedan repasar. Tiene bastante de lo que hemos hecho, Ujú. ¿ya? Ya, doctora. Y estamos el día viernes. ¿Y el examen el día domingo o lo quieren el día martes?